Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos reflexionando en forma sistemática. Estamos en el capítulo 35 del libro del Génesis. Qué lindo volver a encontrarnos entonces para conocer más y más la palabra de Dios. Dios nos habla y nos llega al corazón, ciertamente. Nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nuestro espíritu, la propia vida a Dios. Porque esto es lo más importante. Entender lo que Dios nos dice a través de su palabra y lo que Dios nos ofrece a través de su palabra. Estamos reflexionando, decíamos, hoy comenzamos con el capítulo 35 de este libro tan importante en nuestra historia religiosa, en la historia bíblica, el libro del Génesis. Es la nueva visita de Jacob a Betel. Comenzamos diciendo, Dios dijo a Jacob, sube a Betel y permanece allí. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él, dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado y que estuvo conmigo en el viaje que realicé. Ellos entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo y los aros que llevaban en sus orejas. Y Jacob los enterró debajo de la encina que está cerca de Siquén. Cuando partieron, Dios hizo cundir el pánico entre las poblaciones vecinas, de manera que nadie persiguió a los hijos de Jacob. Así, Jacob llegó a Luz, o sea, Betel, en la tierra de Canaán, junto con toda la gente que lo acompañaba. Allí erigió un altar y puso a ese lugar el nombre de Betel, porque allí se había revelado Dios cuando él huía de su hermano. Mientras tanto, murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada bajo la encina que se encuentra antes de llegar a Betel. Por eso se la llamó encina del llanto. Bueno, esta es una primera partecita del 1 al 8, la nueva visita que hace Jacob a Betel. Betel es un puesto muy importante, por lo menos de los primeros para el reino del norte. Después más adelante, ¿verdad? Ahora todavía no, pero adelantando un poquitito nada más podemos decir, porque esto también se escribe posteriormente, ya después del exilio. Ellos tienen bien clara la película de lo que había sucedido cuando el autor sagrado está escribiendo esto. Todos estos acontecimientos, podemos decir que ya sucedieron, o por lo menos era ya una tradición dentro de la cultura religiosa de Israel. Entonces ellos lo están presentando de esta manera, bien conocida y bien sabida. Y de aquí lo sacan su propia teología, la teología que nos ayuda a crecer y a entender todos estos elementos. Y bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Aquí justamente Betel y Dan son los dos lugares donde después Jeroboam principalmente, pero esto ya después de la división del reino, o sea, con la división del reino, en tiempos de los hijos de Salomón, es que suceden todas estas cosas. Y entonces aquí se nos presenta que Dios mismo le dice a Jacob, es una forma también de salvar un poco este pueblo, este lugar, Betel, porque Betel, sinceramente, también después llegará a ser como despreciado, dejado de lado,
porque solamente será Jerusalén el lugar donde se podrá adorar y encontrar y ofrecer sacrificios al Señor. Todo lo demás entonces son considerados como lugares no aceptos por Dios. La problema de idolatría. Idolatría, como dijimos hace rato, el olvidarse de Dios. Entonces, otras cosas, entonces, sino que detrás de otros elementos, detrás de otras cosas. Y bueno, entonces aquí el Señor mismo le vuelve a decir, sube a Betel y permanece allí. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es decir, que le está ofreciendo una posibilidad. Aquí por lo menos se nos presenta en forma positiva. Es Dios mismo el que le está diciendo a Jacob, tenía altar, le mandó a mi Hanguá. Nosotros habíamos hablado ya del altar como altar, ¿verdad? La simbología del altar, que significa la misma presencia de un Dios que se había manifestado, se había revelado, dado a conocer en ese lugar. Y levanta un altar en ese lugar. Levanta allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Porque la protección de Dios en síntesis. Peñan de Yara se pretendó a Peñan de Yara y Meguri se quiere. Ñan de Yara anda Yare irigui. Porque se ha disparado, jamás la se disparar a Esaú. Porque, y bueno, por los problemas que hubo en la familia, ¿verdad? Que fue la cuestión de la primogenitura. Se han votado y Shupea, votado y Serube, han votado entero Beabe, entonces al final se han embollado recibido la bendición de Dios, la primogenitura. Cuando se ha disparado y upeno de Esaú, upeno apetea yo que nace a Agüero Zapucay, venían de Yara, Añembo, Yerure, Ñan de Yara, hasta se puede mía lleva, Añan de Yara, anda de Zarairi, ¿verdad? Ñan de Yara le ayuda, ¿verdad? Y hace justamente lo más importante, ¿verdad? Que es bendecirle. El viaje de Jacob, aquí tenemos Isaac y la guerra, un poquitito después. Aquí está la bendición, estábamos en el capítulo 27, después del capítulo 28, ¿verdad? Y el sueño, ¿verdad? Jacob ya en la casa de Labán, cuando él parte, se dirigió hacia Harán, llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, estamos en el 28, se la puso como almohada y se acostó allí. Y tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada sobre la tierra, cuyo extremo superior tocaba el cielo. Pero es la visión, ¿verdad? Famosa de Jacob. Pero lo importante es en el versículo 15. Yo estoy contigo, de Yara. Te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Es importante, entonces, cuando llegue Betel, Jacob dice, se va, levanta allí un altar, le dice el Señor al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca.
Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera Y vos no tenés nada, miras la góndola infinita, no te convence nada. y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 35 del Génesis. Nos decía que Jacob ahora de nuevo vuelve a Betel, vuelve a este lugar por donde él ya había pasado cuando había huido de su hermano Esaú. Aunque ya lee en el capítulo 28, lleva. Yo te protegeré. Después dice, yo te haré volver a la tierra. Acaban ya esa ponaba ese ojokuri o bogoro y para su hermano con imagina. Entonces tiene un alma generosa, tiene un alma también agradecida, ¿verdad? Porque viene y se acerca, quiere agradecer al Señor. De la sepetumo baekue andere baekue sebe upea que yo volveré a ver me llego mañana de yara. Ayuyeuma la senetame ayuyeuma ko ave se familia abetebe lleva entonces y entonces,
le presenta, ¿verdad?, el hecho de volver aquí, cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a sus familiares y a todos los que estaban con él, sus familiares: dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Bueno, aquí siempre estamos contra la idolatría y todos los que estaban con él. Porque aquí nos puede dar la impresión, ¿verdad? Si vamos a Betel, nosotros sabemos que Jerusalén ya se estaba perfilando, por lo menos cuando se está escribiendo este libro, Jerusalén ya existe como el centro, la Sión. Entonces, ¿cómo entra esta partecita, verdad? ¿Cómo entra este aspecto idolátrico, donde el mismo Jacob es bendecido por Dios y donde él mismo levanta el altar, erige este altar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para explicarlo bien? Purifíquense, le dice, y cámbiense de ropa. Ahora subiremos a Betel, ya está Betel, y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado. Me respondió cuando estuve angustiado. Este es uno de los elementos que nos salva mucho a nosotros, ¿verdad? O sea, Dios que interviene, Dios que actúa ante una angustia, ante una situación difícil en nuestra vida. Y esto, queridos hermanos, es muy importante porque este es nuestro Dios bíblico. Es un Dios misericordioso, es un Dios amor, que ante una súplica lleva. Pero lo que Dios quiere justamente, como decía Agustín, la humildad. La humildad es el elemento principal, primordial, decía ya San Agustín, ¿verdad?, en su explicación. Pero la Biblia, que está antes de San Agustín, también nos dice eso, ¿verdad?, del hecho de reconocer nuestras limitaciones, el Adamá, el hecho de que somos Adán, somos limitados. Bueno, pero lo importante es lo que dice aquí, ¿verdad? Dejen de lado todos los dioses extraños que tengan con ustedes y purifíquense y cámbiense de ropa. A través de su palabra, dejen todos los dioses extraños, dejen todas aquellas cosas que nos pueden distraer, cosas que nosotros algunas veces nosotros pensamos que son muy necesarias, pero sin embargo nos damos cuenta que después lo que nosotros tenemos que hacer es nada más y nada menos que responder a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de nosotros. Claro que si nos dio capacidades, voluntad, fuerza, empeño, etc., para hacer nacer, hacer crecer, y claro que esto también tiene elementos muy lindos y muy positivos, pero eso siempre va a depender de nosotros, el cómo lo entendemos y cómo nos esforzamos. Y por eso nos dice, dejen de lado todo aquello que no les va a servir, porque pegamos a pope al final de perajamos ahí va ya es ya para llegar. Todo eso que acumulamos algunas veces están ahí. Bueno, se le va a quedar a tus parientes, a tus hijos, que esto, que aquello. Pero en el fondo, lo que estamos haciendo es nada más que ser egoístas, ¿verdad? Nos encerramos aquí viendo la necesidad de tantas personas. ¿Cómo podemos hacer, verdad, para que esto pueda servirnos para el reino? Recuerden Santa Teresa de Ávila, esta santa del 1500. ¡Qué sabiduría más grande! Con Dios podemos hacer mucho, con Dios podemos hacer mucho. Con el dinero podemos hacer mucho también, dice. Podemos hacer mucho también con el dinero. El que tiene plata y el que quiera hacer algo puede hacer mucho. Pero después dice y concluye, con Dios y el dinero podemos hacer todo. Con Dios y el dinero podemos hacer todo. Bueno, esto es muy importante, queridos hermanos, que nos demos cuenta, ¿verdad? O sea, cómo poner al servicio de la evangelización. No encerrarnos en nosotros mismos. Pensar que la vida que se nos ha regalado, que Dios nos ha regalado, es como aquella que dice San Juan Bosco, ¿verdad?, para nosotros. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Y después por causas justas. Y esto es lo importante, queridos hermanos. Abrir el corazón, abrir la mente a Dios, que el Señor pueda actuar y pueda orar a través de nosotros.
que es muy interesante, los grandes santos, ¿verdad? Hay muchos santos que renunciaron a todo, que tenían mucha plata. Y al final, ¿qué hicieron? Incluso, estos sí que ya son personas que no solamente ayudaron para la evangelización, porque muchos de los santos lo que podrían haber hecho era simplemente, bueno, ametan de pe, ametan de amor, entonces que tú guayas ya poa, lleva la ya pomiana, la moria jupe guaná, pepe ma, pues se puede ayudar, hoy por a ver. Sin embargo, hay otros santos que no se encerraron en eso, es decir, se puede ayudar, porque ya recó, sino que renunciaron a todo, decimos a todo. Esto es el famoso anonadamiento de Cristo, ¿verdad? Dios, siendo Dios, que renuncia a su condición divina y se hace hombre. Esta es la encarnación. Esta es la encarnación, queridos hermanos. Es uno de los misterios más difíciles, ¿verdad? Para vivirlo, porque la enseñanza de esta doctrina de la encarnación nos está diciendo que ñande yeikiana, ñande la pisapirebe. Es decir, reconocer, ver, saber, palpar esa necesidad del pueblo y de la gente. Y bueno, queridos hermanos, y por interés, entonces, él dejen de lado todos los dioses extraños. De Dios es y entonces nosotros alabamos, endiosamos, le endiosamos al dinero, le endiosamos al tiempo libre, le endiosamos solamente aquello que nosotros queremos hacer. Y nos olvidamos de que todas estas cualidades y riquezas que hemos recibido de Dios, Él nos ha dado. Y por lo tanto nosotros tenemos que devolverlo de alguna manera. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que dejarnos tocar por Dios, tenemos que entender este aspecto. Y entonces hagamos algo, ¿verdad? Esforcémonos. Y eso no significa también que solamente porque tengo plata, dinero, ¿verdad? Sino que también porque nosotros sabemos que la riqueza que Dios nos ha dado es principalmente nuestra propia vida, nuestras riquezas y cualidades personales. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres, Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo
Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Queridos amigos, queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe. Agradecemos siempre a las personas que ya se han puesto en la lista, que ya son padrinos de honor de nuestro programa Ñande Yarañe para evangelizar, para que la palabra de Dios llegue a todo el Paraguay. Contamos siempre, ¿verdad?, con tu ayuda, contamos siempre con esa generosidad que te caracteriza, ¿verdad?, a vos. Y sobre todo para que podamos también no solamente aprender la palabra de Dios, sino que también escuchando la palabra de Dios, aprendiendo sobre la palabra de Dios, aprendamos a vivir generosamente, aprendamos a vivir en ese deseo siempre de hacer el bien. Pero para eso tenemos que unirnos. Todos los padrinos de Ñande Yarañe estamos invitados el 15 de noviembre, yo voy a viajar el 10 de noviembre, sábado 10 de noviembre, yo estoy viajando hacia Colombia el 15, pero antes vamos a hacer una cena de beneficencia justamente, para que podamos así juntos, todos los padrinos y todas las personas que quieran y se animen a acompañarnos y ayudarnos, tengamos algunos bienes también económicamente para poder mantener siempre nuestro programa. Eso es muy importante. Recuerden que tenemos que pagar la televisión, tenemos que pagar las productoras, tenemos que pagar todo lo que significa el movimiento y la producción de un programa así como Ñande Yarañe. Hay mucha gente que se mueve detrás de esto. También tenemos que saber que detrás de esto tenemos nuestro plan, nuestro programa de evangelización para los jóvenes para los jóvenes en familia. Y hay muchos otros proyectos que aún no podemos llevarlo adelante porque necesitamos del aporte y de la ayuda de ustedes. Por ejemplo, Aprendiendo con Jesús. Se va a llamar otro programa para los niños especialmente, para los niños desde pequeñitos, ¿verdad? Que hay que enseñarles la palabra de Dios para que entiendan, para que gusten, con dibujos, con animación, en fin. Todo eso lo iremos lanzando próximamente, pero en la medida en que tengamos estas posibilidades de pagar los espacios. Recuerden que esto también no es solamente pagar una vez. Quiero ayudar una vez, sí, está muy bien, comenzar, pero después recuerden que esto continúa, ¿entienden? Tiene que continuar. Entonces por eso tenemos que formar una gran familia. Y esa gran familia de Ñande Yarañe es la que nos tiene que impulsar, nos tiene que ayudar, nos tiene que fortalecer. Y todos tenemos que entrar en esto. No es el Paicabaña o no es un grupito nada más. Ñande Yarañe somos todos nosotros que queremos evangelizar de una o de otra manera. Y cada uno, como dice Pablo, como el cuerpo místico, cada uno tiene que ver en qué lugar del cuerpo está, ¿verdad? Cada uno tiene que mirar. No todo es oído, no todo es ojo, no todo es boca, no todo es mano, en fin, cada uno tiene que hacer algo para que podamos evangelizar. Y bueno, estamos siguiendo nosotros en forma sistemática nuestro curso bíblico. Hemos llegado ya al capítulo 35. Decíamos que Jacob vuelve a visitar el lugar donde está el templo, Betel. Pero ¿por qué él visita de nuevo este lugar? Y porque él se había sentido acompañado, tocado y había recibido esta promesa de parte de Dios y que Dios lo había cumplido. Recuerden que en el capítulo 28, decíamos nosotros, habíamos encontrado esto. Cuando él tiene ese sueño, se acuesta y ve a los ángeles que suben, que bajan y después Dios que le habla. No te abandonaré,
hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Te haré volver a esta tierra. Apeago a la oye se me enañe peñan de yara, vea lleva. Pe aguille o se me picona sopa y pe aite vive. Hamba ere upea porque ñan de yara o yapo. La iba de coichupe. 20 años se fue afuera, lleva. Ojo, va Pepe a hoy para ver de Esaú. Pero Pepe yeto para la familia en DJ, Labán, el tío. Después se casa con sus 2 hijas, prácticamente con Raquel, primero tendría que ser, pero le dan a Lía. Bueno, entonces llegó a Pama, ñande, mi año reflexiona Pama, a través de Facebook. En Facebook van a encontrar todas las grabaciones. En este momento ya estamos más o menos 115, son nuestros programas, ¿verdad? Ya que están en el aire. Por lo tanto, 115 programas en Facebook. Landa Pejechano, alguno de ellos, Tena Pejechaceno, alguno de los capítulos anteriores que no pudieron acompañar, UPB Peyuju Peitena. Aupe tú entonces, Pejendu, Pejecha, Peñemboe, Peicuami, Pestudia, Peñan de Yaras y Seañande. Bueno, pero seguimos nosotros con nuestro curso, es muy importante, ¿verdad? Aquí lo que quiere hacer Jacob es agradecer al Señor. Es un corazón agradecido, un corazón desprendido, un corazón abierto. Ñande Yara, ame etan debe de verdaderamente se ve. ¿Y qué es lo que yo te puedo dar? ¿Qué le podemos dar a Dios? Y a Dios solamente lo que le complace es nuestra apertura hacia Él, nuestro agradecimiento por la vida. Está conmigo miendo Gueroviaya, por ejemplo, y no, Dios no existe, no, Dios peda que amó. Entonces, y pues en día hoy, al final uno se enoja con uno mismo nomás. O sea, eso es amargarse la vida, eso es estar tragando uno mismo su propia amargura, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no llegamos a descubrir. Entonces dicen, yo soy ateo, Dios no existe. Pero eso es porque hay alguna herida en el corazón que nosotros no podemos curar. ¿Ustedes han tenido? Entonces, mi ponaña, mi monguetas millas, esa misma, él andemos aro, aronde. Entonces, ajengo y ya, no, tenemos que mirar con tranquilidad, con mucha humildad, con mucha generosidad. La vida es un don, ¿verdad? Y primero tenemos que descubrir así, ¿verdad? Y en la medida en que vamos descubriendo esa vida y vamos descubriendo a Dios, también nosotros nos podemos abrir. Solamente así también podemos recibir esa gracia del Señor. Si nosotros no lo hacemos de esta manera, será imposible, ¿verdad? Siempre vamos a estar en esta situación. Y eso es lo que nos dice aquí Jacob, ¿verdad? Porque Jacob, al final de cuentas, se acerca, quiere volver. Dejen de lado todo lo que son dioses extranjeros, dioses extraños, que ustedes tengan con ustedes. Purifíquense, cámbiense de ropa. Si nosotros tenemos nuestros dioses, yo a veces le digo Dios pelota, Dios vole, Dios tercer tiempo. Están conmigo mía la pecuerito y coayepa. Saray veñan de yara. Hay tiempo y ojalá tu paobe. Pero, por ejemplo, está, no sé, de las 9 de la noche para ir a la vole y tener la fútbol y la básquet y la jugada, pues, de las 9 de la noche hasta la 1 de la madrugada. No hay tiempo. Ojo, a 45 minutos, tu paobe, por ejemplo, oye, mi sahabe. O si no, ñande tiempo ya, mi sahabe, y justo es el momento en que hay partido de fútbol, por ejemplo, ya. A la partido de fútbol, 45 más 15 minutos, tiempo más de conde, más de 1 hora y media, ¿verdad? Que uno está frente al televisor mirando un partidito, ¿verdad? Mirando un partidito. Pero, ¿de tiempo ir a tu paobe? No tengo tiempo, no, yo estoy muy ocupado. Y bueno, algunas veces tarde vayan de ya no debe llevar. Y bueno, entonces mucha atención. Eso es lo que al final de cuentas aquí el Señor nos está diciendo. Dejen de lado todos los dioses extraños. Todos los dioses extraños. Se refiere entonces a eso. Se refiere a aquello que nos aleja de un acercamiento puro, sincero y de confianza con Dios. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días. Y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Cuando vienen estos jóvenes y, por ejemplo, el joven no quiere, pero le traen a la fuerza, ¿cómo trabajan con ellos? Normalmente lo que hacemos es tratar, como decía la hermana Regina, de generar una participación del hogar, que generalmente yo particularmente... O sea, lo primero es convencerles, entonces, hacer toda una dinámica para que entren. No acusar, Ya. no acusarlo, eso es importante. Yo le digo a la madre, usted viene aquí a acusar a su hijo, yo no quiero que me venga a acusar al chico, le digo, yo quiero... Usted eso dice, hermana, para ganarle confianza al joven. Si no, es que es verdad, porque mi hijo me roba, porque mi hijo viene tarde, porque... Señora, yo no quiero escuchar acusación, yo ya sé lo que hace su hijo. Yo ahora voy a enseñar a usted a hacer, le voy a poner un candado en la boca para que calle. Yo no voy a comprar eso de la ropa, el broche, le voy a poner aquí, señora, yo no quiero escucharle su problema, porque yo soy enferma, porque yo estoy aquí, porque si yo no quiero escuchar su problema, quiero escuchar, a ti te quiero escuchar, yo sí. ¿Qué es lo que te anda pasando? ¿Por qué no vas a la escuela? ¿De qué iba a la escuela, amigo? Claro. ¿Qué me interesa el chico? A mí no me interesa la vieja o el hombre que venga aquí, ¿no? ¿Y resulta, hermana, ese estilo? Puede decir que sí.
Los grupos están hermosísimos por los problemas que surgen en los grupos. Hay Claro, problemas claro. también porque son todos enfermos, pues. Es Sí, una sí. escuela de enfermos. Cada uno con sus defectos de carácter, su soberbia, su orgullo, su pasado, más bien más verde o más rojo, que mucho pasado. Y bueno, son todos enfermos. Yo no puedo pretender que el otro sea perfecto y yo qué, ¿no? Claro, Entonces claro, tenemos un programa de los 12 pasos. El cuarto paso es el meollo, hacer una lista de todos mis defectos de carácter, porque ahí está, Padre, los 7 pecados capitales. El pecado original, la única que no tuvo pecado fue María. Pero después todos tenemos pecado, todos tenemos la ira, todos tenemos odio, rabia, todos somos sexuales, bueno, los O 7 sea que es pecados capitales. un tratamiento espiritual entonces, El hermana. problema está dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Que del corazón salen las cosas malas, no de lo que va para el otro lado. Lo dijo bien clarito también el Sí. Señor en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay dentro de mi alma? Hay odio, desajuste, no acepto a mi madre, no acepto que se murió mi papá, que no conozco a mi papá, que miles de problemas ahí pero tengo que aceptar, Dios escribió mi historia personal así, Dios permitió así, pero yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que realizarme como mujer, como esposa, como padre, como estudiante, como ejecutivo, qué sé yo, tengo que realizar mi vida, pero dentro de la normalidad, dentro de las leyes que rigen una sociedad. Esto es importante de entender. Mi problema, mis queridos hermanos, está dentro de nosotros mismos. Hasta que nos resolvamos esa parte negativa que tenemos. Yo le digo, ¿qué tenés dentro del corazón? Araña pollito, tenés víbora, tenés yacaré. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Hay que limpiar, vaya, hay que limpiar la chimenea, le digo. Claro. Hay Comenzar que por ahí, largar. entonces. Eso se llama Sí, catarsis, sí. ¿no? Catarsis, hay que largar. Sí, Cuando sí, más sí. hablo, más me saco. ¿Cuál es el problema que te tiene atado aquí? Largalo, mi hijo, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar con la familia. Ese es un concepto también interesante con esta enfermedad, porque muchas veces el enfermo o la enferma no va a la consulta, dice, va primero la familia, que es la que primero se alarma y comienza a movilizarse a ver qué es lo que puede hacer, porque le roba, porque vive todas estas cosas que comentaba la hermana. Se puede trabajar con la familia sin el usuario. Y hay cambios a nivel familiar y muchas veces esos cambios familiares también generan cambios en la conducta del paciente, del enfermo. Entonces depende cómo venga. Si el paciente viene en mal estado general, que es lo que decía con la cocaína fumable, el paciente viene voluntariamente porque se siente mal, no puede respirar, está muy flaco, no tiene fuerza, etcétera. Entonces pide tratamiento. Pero pide tratamiento tipo chapería y pintura, les quiero decir, porque apenas está bien, ya quiere salir y retoma. Si es que no hay una aceptación del problema y una decisión de cambio. Yo creo que eso que decía es capital, que si la persona no decidió que quiere hacer un cambio en su vida, ningún tratamiento va a funcionar. Claro. Mientras tanto hay que seguir acompañando, no es que uno le echa, ¿verdad? Uno sigue intentando persuadir hasta que el problema se vuelve más grave y la persona no tiene otro camino más que aceptar su derrota, que en realidad no controla nada, que su vida es un desastre, Claro. que perdió el control de su vida, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que hay un nivel de responsabilidad en el enfermo de lo que es la terapéutica. Es decir, yo no puedo decir, me tienen que aguantar porque yo soy enfermo y puedo hacer cualquier macana porque la enfermedad me da luz verde para que yo haga eso y todo el mundo tiene que aceptar. Entonces hay un nivel de responsabilidad importante. Y definíamos que es una enfermedad que aparece de a poco, que va evolucionando, que es progresiva. Entonces el siguiente nivel es el diagnóstico precoz. La familia no se da cuenta cuando el chico está comenzando a consumir y se detecta muy tardíamente. Claro. Y este nivel de intervención secundaria, como se llama técnicamente, tiene que ser en la familia y en las instituciones educativas. Sí. Entonces es muy importante también capacitar a las escuelas, que las escuelas en general, los docentes, cuando son buenos docentes, se dan cuenta de un bajón del rendimiento académico de algunos de los chicos y eso puede ser indicador de consumo de drogas o puede ser indicador de cualquier otro tipo de problema emocional por el que esté atravesando ese adolescente. Claro. Entonces ese es el nivel secundario. Y el nivel terciario ya es el tratamiento y rehabilitación. Esto ya es potestad y es patrimonio de los especialistas, digamos. Entonces tenemos estos tres niveles.
La recomendación a la familia, sobre todo a los padres que nos están mirando, es que tienen que pensar que sus chicos pueden estar consumiendo drogas y sin desarrollar un comportamiento policíaco, estar atentos a las manifestaciones, que tal vez en otro momento podamos ir hablando de lo que manifiesta inicialmente un consumo de drogas. Creo que lo más importante es ver esto, centrarse en que a pesar de que es una enfermedad incurable, como decía la hermanita, es tratable, la recuperación es posible. Entonces, buscar ayuda, hacer todo lo que esté en nuestras manos, tratar de luchar en contra de todos esos mecanismos de defensa que desarrollamos o desarrolla la familia y el enfermo, que es la negación, esa dificultad en aceptar esa circunstancia, ¿verdad? Evitar o no centrarse en el miedo, en la vergüenza, sino buscar ayuda. Acudir a todos los profesionales especializados en el tema y los grupos de autoayuda que la hermanita va a explicar, ¿verdad? Que son muy interesantes, que a pesar de que tienen una base espiritual, también tienen mecanismos psicológicos, como la identificación, ese espacio que ayuda muchísimo y que nosotros recomendamos como profesionales también para la recuperación. Ya. Muchas gracias. Hermanita, Sor Regina, dígame. Sí. A los jóvenes, ¿qué te pasa a ti cuando comienzas a tomar tu vasito o tu traguito, tu latita de cerveza o lo que sea? Cuando comienzas a fumar o a drogarte, no solamente los chicos, sino papá, mamá o la abuela, ¿qué pasa? ¿Puede parar o no puede parar? Si no puede parar y sigue tomando y sigue consumiendo, quiere decir que es un enfermo alcohólico. PETA dice, 0 alcohol al volante. ¿Y cómo usted está manejando? ¿Cómo un chico de 17, 18 años está manejando sabiendo que es 0 alcohol y 0 cualquier sustancia? Eso es importante. Ahora te digo a ti como joven, si papá tiene un problema con el alcohol, no tengas vergüenza de venir a buscar solución a Alcohólicos Anónimos. Si mamá, una mujer, tiene problema con el alcohol, o la abuelita, llame, nosotros no tenemos problema de hablar con la abuela o una mujer. Me encantan las mujeres cuando piden ayuda, pero tenemos que buscar ayuda, tenemos que pedir. Cuando vemos que perdemos la capacidad de controlar los tragos, perdemos la capacidad de detener y tenemos un cambio de conducta. Yo muy alegre al principio, después ya creo problemas, después ya robo, que sí que tengo un problema cada vez más grave. Entonces tenemos que aceptar, señora, mamá, no hagamos el círculo de negación. Sí, el vecino es drogadito o alcohólico. Mi hijo no, en mi casa no, pero en su casa está desapareciendo cosas. Entonces, señora, no espere que llame al 911 para poder solucionar el problema. Antes, llame a estos teléfonos, estamos nosotros, y le queremos decir que todos los grupos es gratis. Es la única institución en el mundo entero, creo, que hace gratis. Y yo no cobro tampoco, así que, señora, que Dios le bendiga y estoy muy contenta de hablar con ustedes. Pero yo voy a seguir hablando, con chicos. Sí. Ahora comenzamos, padre. Usted va a callar y yo voy a hablar. Chao, chao. Bueno, entonces así le agradecemos al grupo de Sor Regina que hoy nos están visitando, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Ñande Yarañé te invita a participar del taller de angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de angelología. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué a la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando el capítulo 35 del libro del Génesis. En el versículo 3 nos dice: ahora subiremos a Betel y allí levantaré un altar al Dios que me respondió cuando estuve angustiado y que estuvo conmigo en el viaje que realicé. Esto vuelve a repetir, ¿verdad? Y nos vuelve a decir: yo soy agradecido, le quiero decir a Dios, gracias Señor, porque cumpliste conmigo aquello que prometiste. Porque alguno ve, y yo soy ateo porque justamente Dios nunca cumplió, nunca Dios hizo aquello que yo quise. Sin embargo, yo les puedo decir una cosa, queridos hermanos. No tengan miedo de confiar en el Señor. No piensen que solamente lo que nosotros le pedimos o lo que nosotros queremos es lo que Dios va a hacer para nosotros. Nosotros, al contrario, tenemos que estar abiertos y tenemos que procurar entender cuál es su voluntad. Y muchas veces Dios se manifiesta y se va mostrando en momentos muy difíciles en que uno va haciendo, ¿verdad? En el cual uno piensa que está haciendo bien las cosas y sin embargo son renglones torcidos, digamos así, ¿verdad? Entonces, malas interpretaciones, malas formas de juzgar contra tus acciones, contra aquello que vos tenés y que con tanto entusiasmo y ímpetu estás haciendo, ¿verdad? Pero vea, eso no te tiene que... Claro, en ese momento te va a tocar, te va a doler las incomprensiones, las dificultades, pero igual, cuando verdaderamente uno sabe y tiene bien claro y uno hace un buen discernimiento, pero porque conoce, ¿verdad? Porque muchas veces pues la gente se vuelven consejeros, ¿verdad? O sea, miran, ven, guau, ¿verdad? Son situaciones bastante alejadas, ¿verdad? La cora hay en teña mañana, donde íbamos ahí nunca, tenés que tocar, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, la carne del mendigo. Tenés que tocar la carne del necesitado. Tenés que estar con ellos. Tenés que responder a sus necesidades. Así te digo, la de guapu, bebé, aire acondicionado, de mañana televisión, esa pea, esa moja, lleva. A upeyen de ricuapaite, guau, ricuapaite, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Algunas veces es mucho más sencillo, ¿verdad? Y mucho más fácil en ese silencio entrar, hacer, buscar. Ustedes saben lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Porque esto es una relectura espectacular que tenemos en el Nuevo Testamento.
El árbol se conoce por qué cosa, por los frutos verdaderamente. Entonces, ese fruto que se tiene que ver con la gente, con el trabajo, con ese deseo de hacer el bien, con ese deseo de promover verdaderamente a las personas. Y bueno, Dios tendrá su momento, ¿verdad?, para juzgarnos también a cada uno. Y uno tiene que aferrarse a eso principalmente, a sus acciones, pensando en que Dios es el único juez, el juez verdadero. Todo lo demás se van a dar cuenta que detrás de nuestras decisiones y de nuestros juicios existe mucha maldad. Existe maldad, existe envidia, existen situaciones, ¿verdad?, del aro que nosotros no podemos tragar, ¿verdad? Y entonces nos van a llegar a situaciones que hacemos mal a los demás y a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, por eso que es importante, ¿verdad?, aquí lo que está diciendo Jacob. Jacob está diciendo, estuve angustiado, pero me respondió cuando estuve angustiado. ¿Qué clase de respuesta? No es que Dios le eliminó esa situación, ¿verdad?, de la lucha o del problema con Esaú. Cuando Dios me respondió, dice en mi angustia, qué bien, se solucionó el problema con Esaú. No se solucionó nada con Esaú. Él tuvo que huir, tuvo que ir lejos, tuvo que estar 20 años. Pero allí también Dios fue escribiendo la historia en ese lugar. Y nosotros conocemos porque nosotros fuimos reflexionando. Jacob estuvo 20 años, bueno, primero 7 años que trabaja por Raquel, y le da a Lea, ahí entonces se casa con ella, otros 7 años más por la hija, etc. Se casa, bueno, tiene todo. Después al final ya José, imagina, ya quiere volver, porque el Señor también le había prometido. Entonces, quiere decir que hay unas promesas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas promesas? ¿Qué es lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros, verdad? Tal vez el Señor nos hará volver, pero seguramente que nos hará volver de otra manera, no con aquel chip que nosotros pensamos o que nosotros queremos. Yo les voy a contar una experiencia muy interesante que me pasó a mí, sobre todo cuando yo salí del Paraguay, 1998, 99 comencé mi estudio por Europa, y entonces me fui, ¿verdad? Yo estuve trabajando, pero a full, ¿verdad?, con los jóvenes. Y pues acabé allá a hacer de todo, acompañarles, estar con todo, a full, a la gente, juventud, lleva. Después volví de nuevo en el 13, en el 14, comencé de nuevo a trabajar, 2014. Bueno, entonces fíjense lo que pasa. Cuando yo vuelvo con el mismo chip y con la misma mentalidad que yo dejé en 1998-2014. Porque comencé de nuevo a meterme un poco con los jóvenes. Y yo venía y quería trabajar y trabajaba y me metía con los jóvenes, pero con aquel chip que yo había dejado en 1998. Y los jóvenes ya eran jóvenes del 2014. Totalmente diferente. Bueno, aupecha con la ñanderecoe. Entonces nosotros no podemos pensar y decir que Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos o como nosotros queremos, sino que al revés. Somos nosotros que tenemos que discernir y Dios que nos va ayudando para que entremos entonces en esa cultura, entremos en ese lenguaje actual y nuevo. Operar el handicatuyan de la yapita la cora aye. Porque si la cora aye apitano a mañana, entonces me voy a quedar con aquella mentalidad de decir, no, los jóvenes, los jóvenes. Y no es así. Y bueno, la palabra de Dios entonces es muy rica, queridos hermanos. Vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir pidiendo que nos ayude, así como Jacob verdaderamente. Sabemos que Dios nos responde siempre, aún en nuestras angustias, y que Él está siempre con nosotros en el viaje que realizamos, en este viaje de todos los días. Volvemos próximamente con más ñande yarañé, y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, ñande yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por